En esta oportunidad vamos a revisar el tema de creatividad. La creatividad es el uso del pensamiento que se ha denominado pensamiento creativo, valga la redundancia, pensamiento lateral o pensamiento divergente. En realidad estamos hablando de diferentes teorías. Edward de Bono nos habla de pensamiento lateral para referirse al pensamiento creativo, oponiéndose al pensamiento vertical, que vendría a ser el pensamiento lógico, ¿no? Lo lógico siempre te da una sola respuesta y por eso se dice que es un pensamiento de tipo vertical. En cambio, la creatividad, el pensamiento creativo, se sale de esa pendiente vertical y se va, digámoslo así, se va por las ramas, ¿no es cierto? Entonces, el pensamiento lateral es el pensamiento creativo. Otra teoría, la teoría de Paul Guilford, te dice que el pensamiento creativo es divergente, porque diverge, se separa, se aleja de lo convergente, de lo lógico, de lo esperado. Entonces, hablamos de creatividad cuando utilizamos ese pensamiento lateral, según de Bono, o ese pensamiento divergente, según Paul Guilford. ¿Qué es importante cuando hablamos de creatividad? Que las ideas que producimos utilizando nuestra creatividad sean novedosas y que más que tengan utilidad social, que sirvan para algo. Entonces, cuando son novedosas y son útiles socialmente, hablamos de que una persona posee creatividad. No significa que inventa de la nada. Todo creativo utiliza fuentes de las cuales se nutre, revisa otros trabajos, ¿no? Se fija en otros modelos, pero crea el propio, probablemente extrayendo un poco de todos, pero combinándolos de manera diferente. Importante para hablar de creatividad que las ideas sean novedosas y que tengan utilidad social. Bueno, en esta parte del tema de pensamiento y lenguaje vamos a empezar a revisar el lenguaje humano. El lenguaje humano, solo para fines referenciales y para poder ubicarnos, sabemos que tiene 4 componentes. Un componente fonológico que se refiere a los sonidos, a la cadena sonora, un componente sintáctico que se refiere al orden de las palabras, un componente semántico que se refiere al significado de las palabras, un componente pragmático que se refiere al uso de las palabras. En psicología, cuando hablamos de lenguaje, nos referimos solamente al componente fonológico del lenguaje, a la cadena sonora, a la suma de los fonemas con la entonación que le damos y que tenga fundamentalmente fines de transmisión de mensajes. Entonces, en psicología hablamos del lenguaje para referirnos a la adquisición y desarrollo de ese componente fonológico con fines de comunicación, con fines de transmitir mensajes. Para eso necesitamos la intervención de 2 variables, la variable maduracional y la variable aprendizaje. ¿Qué necesitamos que esté maduro para que el sujeto, la persona, el bebé en este caso, adquiera el lenguaje? Necesitamos que tenga madurez neurobiológica, esto es, recuerden, hay zonas de la corteza cerebral que se especializan en el lenguaje. Necesito, para que este niño pueda adquirir el lenguaje, aprender a hablar, necesito que tenga madura su corteza cerebral. Y eso aproximadamente, estamos hablando de 1 año, 1 año y medio. Entonces necesito que por lo menos tenga madura su zona de Broca, el área de Wernicke, ¿no? Y los nervios que tienen un enlace funcional o establecen un lenguaje funcional entre estas 2 zonas. Además, necesito también que esté maduro su sistema respiratorio. Muchos de los problemas del lenguaje se dan porque el sujeto no respira bien, no maneja bien su respiración, bota mucho aire o simplemente no maneja bien su aire. Por ejemplo,
un niño que tenga problemas con la pronunciación de la letra S. Entonces llega y dice, en mi calle hay un chapo. ¿Y qué pasó con el niño? ¿Por qué habla así? ¿Desde cuándo? No, debe ser porque el abuelito es español y tiene su dejo. No tiene nada que ver. El niño está botando mucho aire. Entonces hay que enseñarle primero a respirar con su diafragma, a manejarlo y a no expulsar tanto aire cuando pronuncia ese fonema. Entonces necesito maduración en el sistema respiratorio. También necesito que madure lo que es los órganos fonadores, lengua, paladar, carrillos, cuerdas, todo eso debe estar maduro. Muchos problemas de lenguaje también se presentan porque no están maduros, o sea, no están bajo el control, bajo el dominio del individuo estos órganos, estas estructuras. El problema de la R, que es un problema tan común, se produce porque el niño no aprendió espontáneamente, imitando, no aprendió a movilizar, a hacer vibrar su lengua. Entonces, si ustedes observan un niño que no pronuncia la R, el niño dice el callo yojo, ¿no? Por decir el carro rojo, porque cuando uno pronuncia la letra R, la lengua vibra. Y si no aprendió, o sea, a movilizar este órgano fonador, no va a poder pronunciar. Entonces, habría que tener la seguridad de que los órganos fonadores están bajo el control del individuo. Y en terapia sale en menos de 6 meses. También necesito, además, que esté maduro su sistema auditivo. Esto es, que discrimine, diferencie bien los fonemas, porque existen fonemas en nuestro idioma que son muy parecidos. Y el niño, si no tiene una buena agudeza auditiva o no ha desarrollado una buena agudeza auditiva, los va a confundir. Un caso bastante frecuente, por ejemplo, es que el niño confunda cuando dice gracias o gracias, porque lo escucha igual, entonces lo va a pronunciar igual. Entonces necesito madurez en el sistema auditivo. Bien, todas estas estructuras que he dicho que necesito que estén maduras son necesarias para la adquisición del lenguaje. Sin embargo, no son suficientes. ¿Por qué necesito que el niño aprenda? Y aprende desde todas las formas, como el ser humano aprende conductas. Aprende por condicionamiento clásico cuando asocia, cuando le digo, te voy a dar tu leche, y cada vez que le doy eso rico que siente en la boca, le digo la palabra leche, entonces asocia y va aprendiendo así el idioma. Aprende por condicionamiento operante cuando él pronuncia bien y lo atendemos. Eso es un reforzamiento y eso es condicionamiento operante. Aprende por imitación y es esa la explicación de por qué nosotros hablamos castellano o español y en la China hablan chino, porque es el idioma que escucharon. Entonces se aprende imitando y aprendemos cognitivamente cuando ya entendemos el por qué utilizamos una palabra y no otra.